Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy les voy a estar enseñando cómo crear un pincel personalizado en Photoshop. Si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art, los invito a suscribirse al canal. Ahora sí, empecemos. Para crear un pincel personalizado voy a dar la respuesta rápida primero y después voy a empezar a detallar un poco más. Agarramos un pincel cualquiera, creamos una mancha negra sobre fondo blanco, como ven que estoy haciendo ahora. Luego vamos a la herramienta de selección, seleccionamos lo que hicimos y vamos a ir a edición, definir valor de pincel. Les va a aparecer una opción para escribir el nombre del pincel. Voy a poner pincel de ejemplo, le damos OK y ahí ya tenemos en menos de un minuto nuestro pincel creado. Voy a estar haciendo unas pruebas ahora de cómo va quedando con el efecto que tiene, con las configuraciones por defecto que trae el pincel que acabamos de crear. Ahora bien, voy a empezar a explicar un poco más de primero por qué vamos a querer tener nuestros propios pinceles personalizados. Y bueno, podemos encontrar varias razones. La primera puede ser que queremos darle una textura, un feeling especial a nuestras pinturas y utilizar un pincel de base para pintar la mayoría de nuestra ilustración digital. Entonces vamos a querer que ese pincel sea especial, hecho a medida, con una textura que hayamos realizado en un papel o en donde sea, y lo vamos a querer tener como herramienta de trabajo en el día a día. Esa es una de las razones principales para, por ejemplo, decir, bueno, vamos a tener un pincel personalizado. La segunda razón que un pincel nos puede servir como una forma tipo sello, es decir, vamos a crear una forma y decir, eso lo vamos a replicar en toda la pintura, que ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y la tercera razón puede ser para ahorrar tiempo y definir una determinada textura o patrón, también para ir replicando y usarlo en nuestra ilustración. Esas son tres razones principales que pueden ser. Puede haber muchas otras más, como decir, bueno, quiero tener un pincel personalizado para hacer dibujo lineal, para sketching, para volcar, no sé, efectos determinados. Puede haber varias razones, pero en este video les voy a mostrar tres. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Yo voy a replicar la forma anterior que hice al comienzo del video y ahora vamos a empezar a agregarle un poco más de textura a este pincel personalizado, a darle un poco más de feeling y de, bueno, quizás de tratar de simular algún efecto de pintura tradicional. Vamos a empezar a experimentar y jugar un poco con esto de los pinceles. La forma que le podemos dar a esa mancha negra sobre el fondo blanco va a ser, bueno, puede ser cualquier forma. Y lo mismo, hasta se le puede dar un poco de textura, crear la textura a mano con pinceladas, como estoy haciendo un poco ahora. Empezar a experimentar, a jugar, borrar y darle la forma que queremos a ese pincel, que igualmente ahora con las herramientas de ajustes de pincel tenemos muchas opciones para empezar a bueno, experimentar. Yo estoy ahora creando como esa marca inicial que va a servir como base al pincel. Entonces, bueno, estoy agregando puntos, borrando, dándole un poco de bordes suaves y duros en determinadas áreas. Voy a elegir lo que es la herramienta de selección, como hicimos antes. Voy a asegurar de que esté en la capa correcta y vamos a edición, definir valor de pincel y voy a poner pincel textura. Una vez que está creado, vamos a ver que el pincel resultante tiene la forma de esa marca inicial que hicimos. Y cuando pintamos con la tableta, pinta así, en donde vemos que le falta, bueno, ajustar cosas, porque ahí se genera como una especie de rastrillo en los costados, de bordes así medio en zigzag. No tenemos muchas cosas bien definidas, entonces para eso vamos a ir a ventana, ajustes del pincel. Bueno, y en ajustes de pincel vamos a ver 3 o 4 opciones principales que uso en general para casi todos los pinceles, que es la dinámica de forma, la forma de la punta del pincel, la transferencia y luego puede ser un poco de textura. En la dinámica de forma, o si tienen el Photoshop en inglés, creo que dice Shape Dynamics, vamos a más que nada jugar con lo que es la presión de pluma y el diámetro mínimo. Lo que hace esto es que a medida que
Apretamos más suave, el trazo va a ser más fino, y a medida que apretamos más fuerte, el trazo va a ser más grueso, como pueden ver en el ejemplo que estoy haciendo ahora. La dinámica de forma, por lo general el diámetro mínimo yo no lo ajusto demasiado, y bueno. Luego tenemos lo que es la forma de la punta del pincel, en donde vamos a trabajar con el espaciado. Este espaciado hace que se empiece a ver medio serruchado en los bordes, entonces yo le voy a quitar espaciado en este caso, para que se vea el trazo más uniforme. Borro la capa y vamos a empezar a ver bueno, cómo funciona el tema de la forma de la punta del pincel. Luego tenemos lo que es la transferencia. La transferencia es como la dinámica de forma, en donde podemos ajustar la presión de pluma, pero en vez de cambiar lo que es el grosor del trazo, podemos ajustar lo que es la opacidad. Entonces, cuanto pongamos un valor bajo en el mínimo, va a ser más acentuado ese cambio de opacidad, y cuando lo dejemos más cerca del 100% se va a notar menos. Pero dejarlo por ahí en un 80 o un 90% ayuda para también tener cierto control con la presión de la pluma e ir jugando con esas variaciones sutiles en la opacidad. Luego, una opción importante que tiene que estar marcada es la de suavizar, que está más abajo. Luego yo activé ahí la de ruido para agregarle un poco de noise y un poquito de textura, que en este caso se nota poco. Y finalmente tiene la opción de textura, como entre las más quizás usadas, en donde pueden variar lo que es bueno, la escala, la textura, el brillo, el contraste. Yo voy a ir probando varios ajustes para bueno, ir experimentando con distintas texturas. Quizás no se nota mucho ahora al principio los cambios, es cuestión de ir probando distintos valores para que se empiece a notar un poco más y tenga sentido usar esto también de la textura. Si ven que dentro de los cambios no hay muchas modificaciones, pueden ir a los tipos de modos que están más abajo y pueden poner, por ejemplo, multiplicar, en donde se aplica esa textura en modo multiplicar o multiply, y bueno, quizás se empieza a notar un poco más ese cambio de efecto. Bueno, y cuando tenemos ya la configuración del pincel que queremos, con todos los ajustes que hayamos establecido, es importante guardar todo esto en las herramientas preestablecidas para que nos quede el pincel con la configuración deseada. Entonces vamos a nuevas herramientas preestablecidas. Yo le pongo pincel de textura de ejemplo, y ya está el pincel guardado con todas las modificaciones que hicimos en los ajustes de pincel. Esto es importante cuando, por ejemplo, queremos hacer distintas pruebas con distintos pinceles o distintos ajustes. Lo vamos guardando acá en las herramientas preestablecidas, porque si no, toda la experimentación que vayamos realizando se va a ir perdiendo. Ahora vamos al segundo ejemplo o segundo tipo de uso que se le puede dar a los pinceles. Por ejemplo, cuando crean una forma personalizada que luego pueden replicar en distintas partes del lienzo de trabajo. Yo voy a hacer una especie de pino con bordes duros, lo voy a pintar todo y luego voy a crear como una especie de pasto también, o algo que puede ser similar al pasto, que también se puede usar como otro elemento, por ejemplo, en un paisaje. Cuando tenemos estos elementos ya creados, vamos a seleccionarlos por separado, ¿no? Obviamente, para tener dos pinceles distintos. Vamos a edición, definir valor de pincel, ponemos un nombre, por ejemplo un árbol, y bueno, ahí tenemos nuestro árbol, nuestro pino en forma de pincel. Acá sí, por ejemplo, puede ser bastante útil jugar con lo que es el espaciado de este pincel, en donde variando el espaciado se puede replicar el patrón. Bueno, con el pasto vamos a hacer lo mismo. Perdón que este pasto haya quedado así tan horrible, pero la idea era mostrar un poco una forma similar. Vamos a seleccionar, creamos el nuevo pincel, le ponemos pasto, por ejemplo. Y acá también, si pintamos y vamos bueno, esparciendo el pincel, no tiene mucho sentido si no variamos lo que es el espaciado, por ejemplo.
Yo voy a ir probando otros ajustes, como puede ser la dispersión, en donde lo vamos viendo también en el plano horizontal, hacia arriba, hacia abajo. Podemos variar la cantidad. Y bueno, todos estos ajustes en conjunto pueden llegar a dar un lindo efecto al momento de pintar. Y bueno, de pintar por ejemplo un poco de pasto en una ilustración digital. Esta forma así, bueno, no está muy buena para hacer pasto, pero es la idea para el ejemplo, ¿no? Y quizás una última opción para hacer un pincel personalizado es, por ejemplo, queremos hacer una pared con ladrillos, darle un efecto de esa textura. Digo ladrillos como puede ser un elemento como una cadena o algo que es algo que se va repitiendo, tipo patrón o pattern, en donde, por ejemplo, en este caso hago un rectángulo, lo selecciono, lo defino como pincel y también podemos variar el espaciado. Entonces, bueno, en este caso sale gris. Hay que ajustar quizás lo que es la parte del flujo del pincel que está arriba, en donde hacemos una especie de algo que se va repitiendo. Si lo hacemos así, nos puede ir quedando nuestra pared de ladrillos. Y este es otro típico caso en donde se hace un pincel quizás para ganar tiempo. Así que bueno, luego de haber repasado un par de ejemplos, esto sería todo por el video de hoy. Vuelvo a repetir que si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art, no olviden suscribirse al canal. Pueden seguirme en Instagram, que es Jofre Mariano, y también profundizar algunos de los conocimientos a través de mis cursos online que están en mi sitio web y que dejo abajo en la descripción. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima y un abrazo grande.